Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Hoy tengo un tema fascinante para ustedes y muy emocionante también, de acuerdo a mi opinión. Bueno, ¿quién durante estos últimos 2 años no ha pasado una experiencia de eh, escuchar todo tipo de teorías, escuchar sobre malos, escuchar sobre buenos, sobre héroes imaginarios o no, sobre ángeles, sobre extraterrestres, sobre canalizadores, ¿no es cierto? Que hemos escuchado de todo, por todos lados, y hemos escuchado mensajes muy preocupantes, hemos escuchado mensajes muy negativos, también mensajes con esperanza, mensajes positivos, predicciones sobre futuros maravillosos, futuros horribles, ¿no es cierto? Que todos hemos escuchado muchísimas cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, y yo también, como todos, he sido testiga en todos los medios, sobre todo los no oficiales, me he empapado de todo este tipo de temas y todo el tiempo me sentía que hay algo que falta aquí. O sea, algo aquí nos está diciendo. Hay una perspectiva que nadie muestra y nadie habla. Y yo misma no sabía bien cómo definirla hasta que en un momento, hace poco, de sorpresa, conocí una persona nueva que expresa eh, varias opiniones o mensajes fantásticos. Y ahí dije, aquí hay algo que mi intuición, mi emoción me dicen que está muy cercano a la verdad. Y por eso lo traigo aquí hoy a nuestra comunidad, a esta audiencia maravillosa, porque quiero que su mensaje llegue a cuanto más gente posible. Entonces vamos a darle la bienvenida al señor Enrique Moniz. Bueno, aquí lo tenemos, Enrique Moniz, desde las sierras de Madrid. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien. Me Contento de alegro. estar contigo. Bienvenido. Bueno, ya he contado que te descubrí hace poco y que lo que escuché de ti me sonó en algo muy profundo, ¿no? En un lugar muy profundo y eh, o sea, me sentí yo, ¿no? Desde mi punto de vista subjetivo, que estás diciendo algo que nadie dice y que es muy importante que lo escuche la gente sobre lo que está pasando con nosotros en el mundo. Pero antes que nada, contanos un poquito de ti, porque yo, o sea, ya he estado escuchándote bastante, pero para los que no te conocen, ¿cómo te definirías? Eh, Alguien muy preocupado por desentrañar la vida. Y desentrañar no como infinitivo, sino como gerundio, desentrañando la vida. Para mí he venido a leer signos, a decodificar patrones, a buscar claves, a desvelar panaceas, a saber dónde viven las sinergias. Es desentrañar ese milagro que llamamos vida, el poder ver que la vida tiene una estructura impecable y es una maestra maravillosa de la que hay mucho que aprender, ¿no? Hemos estado buscando maestros, grandes enseñanzas y tenemos la vida que nos enseña y nos vuelve a enseñar y si no aprendemos vuelve a repetir la asignatura. Es algo vivo, dinámico, enorme, que no podemos concebir, pero que merece totalmente la pena sumergirse y ver la belleza y la inteligencia que yace en lo cotidiano, en lo que nos ocurre. ¿Y desde qué, digamos, desde qué edad te interesaste por, no sé, este tipo de perspectivas espirituales? Pues era pequeño, estábamos todos en familia, yo me sentía como muy querido y muy arropado y en ese momento oí como una llamada de la selva, estábamos en un chalet cerca de las montañas, muy cerca de donde vivo y noté que me tenía que ir, que tenía que saltar y entonces salí corriendo por el campo, salté una valla, me metí en el bosque lleno de helechos, seguí corriendo, no sabía dónde iba, llegué a una especie de
de pequeño llano donde había piedras llenas de musgo y agua. Y allí me arrodillé como, con un sentimiento de veneración enorme. Empecé a tocarme las manos y como que clamé al cielo y dije, ¿qué necesidad tengo yo ahora de tener un cuerpo tan concreto cuando yo he respirado a través de todo este valle? Wow. ¿Y qué edad tenías cuando te pasó Pues eso? 5 años, una cosa así. Qué increíble. Yo respiraba a través del valle. Imagínate la consciencia que hay que tener para, entonces decir, pero ¿cómo se puede concretar tanto? Entonces yo me pasé toda mi infancia y parte de mi juventud tocándome, mirándome al espejo, diciendo, ¿cómo se puede comprimir algo tanto, darle una forma, darle una personalidad y de repente que te pongan unos padres que no paran de exigirte? Bueno, qué interesante. Entonces me imagino que desde muy temprana edad te has estado haciendo preguntas y, o sea, que Sí, te habrás desarrollado muchísimo sí, en sí. ese camino. Yo le decía a mi padre, ¿y por qué? ¿Por qué? Y mi padre miraba y me decía, no comprendo nada. Digo, ¿por qué me tengo que estar preguntando continuamente todo? Todo me interesaba, la gota de rocío, por qué volaba el pájaro, por qué se cerraban las puertas de golpe, por qué los imanes atraían las partículas. Era una fascinación, era como una capacidad de asombro que no había manera de calmarla, ¿no? Luego ya cuando conocí la obra de Leonardo da Vinci, lo adopté como dije, tú eres mi padre y eres el único que me comprende, y entonces me encantaba dibujar, diseñar puentes, intentar, yo qué sé, hacer un instrumento musical, hacer un avión de papel que pudiera planear muchísimo más. O sea, era una fascinación por la vida como si nunca en mi vida hubiera sido humano y no hubiera tenido que ver nada. Como si estuvieras teniendo la experiencia humana por primera vez o algo así. Sí. Claro, tocarte el cuerpo, los sabores, los olores, era todo tan fascinante. Claro, era una sensibilidad excesiva, de un niño muy, muy intenso, ¿no? Yo a los 9 años empecé a estudiar histología con un microscopio. Y le dije a mi madre, mamá, ¿cómo voy a ir vestido para recoger el premio Nobel? Muy humilde el niño. Sí, pero claro, los niños no tienen esa falsa humildad. Claro, son auténticos. Dijo, no, pero que además tú imagínate el niño, ¿cómo voy a ir vestido para recoger el premio Nobel? Que eso ya supone que vas a recoger el premio Nobel. Claro. O sea, el problema era ya la etiqueta de... Sí, ese era tu problema. Y me dijo mi madre, ¿el premio Nobel de qué? Digo, pero que hay más premio Nobel. Sí, digo, hombre, ¿de qué va a ser? De investigación. ¿Pero de investigación de qué? Me dijo mi madre, hombre, pues hay investigación de física, de química, de biología, de medicina. Digo yo no puedo estudiar 20 carreras. Dice, ¿pero tú qué quieres saber? Digo, pues, ¿qué voy a saber? Pues, ¿qué es la vida? Y me dice, entonces biología. Y entonces yo dije, ¿y dentro de la biología qué es lo más importante? Me dijo, la célula. Y yo empecé con un microscopio a estudiar la célula. Mi padre estaba haciendo un documental sobre Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que fue este premio Nobel que descubrió las neuronas. Y con ese microscopio lo traía a casa para que no desapareciera los fines de semana en los estudios de televisión. Y entonces yo empecé a estudiar histología con el microscopio de don Santiago Ramón y Cajal, con lo que eso supone, ¿no? Y entonces ya desde muy pequeño veo que hay un propósito que me tiene a mí, no que yo lo tengo. Por eso no tengo que ser humilde en este sentido. Es decir, muy es bien. Algo que me supera con creces y me va a dejar un margen muy estrecho de libre albedrío y de libertad, ¿no? Como decía Jung, el libre albedrío es hacer lo que tenemos que hacer con alegría, ¿no? Que yo le llamo el libre alegrío. Sí, lo mismo que decía Baruch Spinoza, se dice en hebreo, o sea, Benedicto Spinoza, que ser libre es actuar de acuerdo a la necesidad, o sea, la obligación de tu esencia, eso es ser libre. Estoy totalmente con Baruch Spinoza, totalmente. O sea, yo pertenezco, digamos, a ese clan o a esa familia de almas que ve al creador dentro de su creación y palpitando en cada rincón. Bueno, Enrique, entonces me contaste que ni más ni menos que en marzo de 2020, qué mes interesante, ¿no? ¿Qué pasó en ese mes, no?
te llegó un mensaje y fue, no sé, una canalización. A ver, contanos un Sí, poquito cómo fue. fue algo tan natural, tan claro, tan enérgico. Bueno, empieza la amenaza, esta fantasma, una amenaza de todo tipo. Es decir, era una amenaza que era un conglomerado de un montón de cosas. Y entonces me dijeron, coge un bolígrafo. O sea, tú Y dices, me dijeron, ¿quién te me dijo? dijo, ¿Quién? no si yo me pongo, es como yo mismo hablando conmigo mismo. Pero yo sé que si yo a mí mismo no me digo, coge un bolígrafo y anota. Entonces había algo que es más externo, en este caso, a mi propio yo soy, a mi propia esencia, ¿no? Entonces, y además, como cuando me dicen que coja un boli, es que es otro informador, no es el intranet, es otra información. Dice, entonces, entrecomíllalo, van a conseguir justo lo contrario de lo que pretende. Lo contrario, no algo diferente, lo contrario. Entonces te piden un trabajo, que la última vez también me la pidieron igual. ¿Qué estimas que pretenden? Y vete dándole la vuelta, vete invirtiéndolo. Entonces, yo decía, bueno, pues quieren un control de la población. Pues, ¿a qué le corresponde? Una liberación de la población. Empobrecer no sé qué, porque la economía no sé qué. Liberar la economía y encontrar la prosperidad, no sé cuántos. Engañar, distorsionar y tal. Bueno, pues la verdad os hará libres, ¿no? Es decir, era todo lo contrario. Es decir, estaba anunciando el principio del fin de una era, ¿no? De una era completamente, digamos, no oscura, oscurísima, ¿no? El otro día en un programa de televisión me preguntaron, como humanidad, ¿qué podemos hacer? Y yo dije, ponerlo todo al derecho porque lo han puesto todo al revés. Sí, sí, es verdad. Yo últimamente me siento que si yo quiero saber la verdad, tengo que escuchar las noticias oficiales y decir, es todo lo contrario Sí, a lo que dicen. Y ahí está la verdad. Sí, es muy bonito porque yo me acuerdo que cuando Mindalia censuraron todo el canal por hablar de cosas que no convendrían, que eso ya fue mucho antes del confinamiento, bueno, pues yo tenía un montón de vídeos, todos mis vídeos estaban ahí y los censuraron y entonces yo se lo dije a mi hijo Daniel y me dijo, Daniel, bueno, qué bueno, esa te han censurado y es verdad que te han censurado. Digo, sí, pues eso tiene que constar en tu currículum, porque fíjate lo que vas a presumir, porque ahora el único prestigio es el desprestigio. Es verdad, es verdad. Yo también cuando a mí me pasaban cosas de ese tipo, yo decía, algo debo estar haciendo bien. Sí, 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 así es, así es. Y entonces, o sea, de esta especie de, no sé, canalización que recibiste, eh, ¿qué más nos podrías contar de Hubo lo más que fue? cosas, hubo más cosas. Iba a ser lo contrario. Luego, esa frase de Zubiri de repente empezó a tomar mucho poder en mi vida. Es la verdad verdea, es decir, la verdad acaba encontrando su lugar para poderse manifestar y que esto era como el principio del fin, es decir, era el final del engaño pero con una dosis de engaño ya tan enorme, tan desmedida, y la palabra es desesperada, que la verdad iba a surgir como una eclosión, es decir, como algo volcánico, ¿no? La verdad iba a verdear, no solo en lo social, sino en lo individual. Iba a haber como un... Y entonces, bueno, pues es muy curioso, y todo el mundo iba a poder percibirse, iba a poder evaluar qué hemos estado haciendo. Y luego también me dijeron que era el fin de la indolencia. Esa indolencia completamente enseñada desde los colegios, completamente pautada, completamente amplificada y nutrida por todos los medios de comunicación, iba a caer inexorablemente. Esa indolencia que nos permite que tengamos la mitad del planeta muriendo de obesos y la otra mitad de famélicos, unos por exceso de comida y otros por déficit de comida, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y te dijeron cómo va a ocurrir, porque esto suena fantástico, pero la pregunta Está es cómo. ocurriendo, ya cuando me lo dijeron, está ocurriendo. Lo que pasa es que no lo vamos a ver en los telediarios, no lo vamos a ver en los periódicos, no lo vamos a poder ver en las revistas, ni siquiera en esos youtubers completamente radicales, tampoco lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Porque primero se va a guardar muy, muy en secreto. Esto se guarda muy en secreto porque es el principio del fin. Porque ya no es un ataque, es una conciencia que está taladrando todas nuestras almas y está haciendo ver qué hemos hecho cada uno de nosotros. Como decía Edgar Cayce, subimos al cielo de la mano de las personas que hemos ayudado, ¿no? Todos nos vamos a preguntar qué hemos hecho en este planeta y a quién realmente hemos ayudado, porque así vamos a subir a ese cielo de esas manos de la gente que hemos ayudado. Y esta gente se va a preguntar ¿a quién he ayudado? ¿A quién? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues esta pregunta va a surgir a nivel planetario. Ya está Claro, surgiendo. pero digamos, todos somos testigos que hay algunos que no solo que no ayudan, sino que dañan. O sea, que Sí. digamos que la gente de abajo, los ciudadanos simples, podemos ser gente que se ayuda los unos a los otros, pero tenemos otra faceta que se ocupa de hacer lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, primero comprender, es decir, el ser humano, digamos, la capacidad de cambiar realmente las cosas es la capacidad de comprender profundamente. Rudolf Steiner decía, el mal es el bien en camino. Y yo, dándole una vueltecita más a lo de Rudolf Steiner, digo que eso que llamamos mal es un acelerador del bien. Ahora mismo estamos en plena aceleración del bien, en plenísima aceleración del bien. Ese mal, esa confusión, esa oscuridad tiene una labor maravillosa que es sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de nosotros mismos? La conciencia sobre nosotros mismos. Y esa es la conciencia la que nos va a liberar como seres humanos. Es la conciencia la que nos va a liberar como seres humanos y no me cabe ningún lugar a dudas. Claro, pero yo te voy a hacer una pregunta no politically correct, porque yo escucho muchas personas que hoy están en el ámbito alternativo, digamos, que no son los medios oficiales, que también dan muchos mensajes alentadores. A veces han hablado de algunos héroes que, bueno, que a veces nos hemos dado cuenta que era todo ficticio, pero bueno, cuando uno recibe un mensaje muy alentador, tiene la tendencia a no tomar uno la responsabilidad y delegar que, bueno, ya que si todo se va a arreglar, entonces yo sigo sentada mirando Netflix, más o menos. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar un equilibrio para que realmente la gente tome responsabilidad, no delegar y decir, bueno, ya el astrólogo me dijo que en el año 2025 todo va a estar bien, el otro canalizador me dijo, o los extraterrestres me han dicho que no, ya está todo, ya la luz ha ganado, esa famosa frase, la luz ha ganado. Sí. Y mientras tanto, yo no la veo. Claro. Hay una profecía, y esta no tiene nada que ver conmigo, que yo yo empecé a escucharla hace como 15 años o así, y me quedaba un poco, bueno, como extraño, ¿no? Me hablaban de que iba a llegar una época de la bifurcación, de que la humanidad se iba a bifurcar. Y bueno, yo decía, bueno, se va a bifurcar, o sea, no acababa de comprenderlo. Y bueno, pues cuando ha empezado todo esto, he empezado a ver que se estaba produciendo la bifurcación, incluso he hecho vídeos analizando pormenorizadamente en qué consistía esto, ¿no? Y esto contesta a tu pregunta, es decir, va a haber un gran grupo de personas que van a seguir viviendo en una especie de engaño y autoengaño, engaño social y autoengaño, porque no están preparadas, sencillamente, no están preparadas para poder albergar una verdad
que les haría mucho daño, muchísimo daño, y yo lo comprendo, antes no lo comprendía, era mucho más reactivo y ahora estoy lleno de compasión, porque si me pongo en su lugar es tal el horror que mucha gente no lo va a poder soportar, porque yo he estado décadas intentando digerir estas verdades, décadas, décadas. Yo lo he tenido muy fácil porque he tenido 30 años para ir digiriendo perversidad por perversidad, pero mucha gente ahora lo va a tener que hacer por un procedimiento muy, muy rápido y muchas personas no están preparadas. Entonces hay un grupo totalmente teledirigido que no quiere saber, que es un grupo pues totalmente reactivo, que trabaja con consignas, con propaganda, dónde tienes que comer, lo que tienes que hacer, cómo te tienes que comportar, y son personas, bueno, pues como una especie de rebaño que confían en esa paternidad de los estados. Y luego hay un grupo reducido que está creciendo gracias a esta desesperación del mal, que están siendo autodirigidos, que se atreven a saber, que se atreven a seguir sabiendo, y esto es una maravilla, que están siendo muy solidarios entre sí, que están creando unas sinergias maravillosas y, como decía en el Nuevo Testamento, ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Bueno, suena maravilloso. Sí, es así. Bueno, sí, dime. Y bueno, ¿no? Y esos dos grupos entonces tienen dos salidas muy diferentes. Unos quieren saber y otros no quieren saber, es decir, son diametralmente opuestos. Entonces, la verdad te hace libre, pero claro, también te hace libre y te hace responsable. Y el no querer saber no te hace responsable, que es comodísimo ahora mismo, en esta época, el no hacerte responsable. Y bueno, al final, yo lo que preveo es que van a tener digamos, un plazo de no querer saber y de estar teledirigidos, pero no va a durar mucho. Ese plazo no va a durar mucho porque esta conciencia sube y sube y sube y sube, y digamos que los que dirigen estos rebaños también van a tener que recalibrarse, que reflexionar y que empezar a reciclarse. De hecho, los hijos de estas personas, digamos, que están dominando el mundo, ya no quieren seguir por el mismo camino que sus padres y que su linaje. Están viendo serias renuncias a heredar ese legado de dominación, no quieren seguir con esto. Pero, ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cómo sabes que está pasando eso? Lo sé porque, vamos a ver cómo te cuento. ¿Cómo te cuento esto? Yo tengo como una especie de intranet, donde yo recibo lo que está ocurriendo por un canal directo. O sea, es como si tuviera un periodista de la CNN ahí puesto con un micrófono, pero que no opinara ni que eligiera las tomas, sino que estuviera ahí como una cámara de seguridad, y yo veo lo que ocurre. Pero un periodista que dice la verdad, ¿no? Que dice la verdad, sí, pero claro, pero que eso, por favor, no me asustes. Un bicho raro. Sí, un periodista que sí, y no le han matado. Un periodista que sigue vivo diciendo la verdad. Bueno, pues sería eso, ¿no? Y entonces me llega. Por ejemplo, a mí en España me llegó en su momento, cuando empezó el confinamiento, y además fue muy curioso porque la novia de mi mejor amigo recibió exactamente lo mismo, que eran unas reuniones que habían establecido militares de alto rango con médicos, diciéndoles que si todo esto había sido un montaje sin precedentes. Y los médicos decían que sí, que efectivamente era un montaje sin precedentes. Les habían dicho que sí, que efectivamente. Entonces estaban estudiando el terreno, estudiando las respuestas, ver qué se podía hacer, ver. Entonces, enseguida me di cuenta que hay algo en la sombra maravillosamente y nada amenazador y muy esperanzador, que va a tomar el relevo en cualquier momento antes de que nosotros aterricemos, ¿no? Dice, esto va a ser un caos. No, posiblemente es como esa herida que se va abriendo, pero empieza a salir otra piel debajo. Es decir, hay algo que está cicatrizando por debajo de la herida, ¿no? Claro, pero cuando tú dices eso, ahí a mí me da miedo de nuevo que la gente empiece a decir, bueno, ya está, ya alguien nos salva. O sea,
No, vamos a ver, el grupo al que tú y yo pertenecemos, que somos los autodirigidos, las personas que sí quieren saber, que quieren seguir sabiendo, las personas que saben que pueden crear un mundo a través de creer en ese mundo, tienen una responsabilidad enorme. Tienen una responsabilidad enorme. Como dice André Marois, dice, el siglo XXI será espiritual o no será. Fíjate si tenemos responsabilidad. No, fantástico, fantástico. Claro. Es como lo que dijo Einstein, que le preguntaron qué armamento van a usar en la Tercera Guerra Mundial, y él dijo, no importa, lo seguro es que en la cuarta van a utilizar piedras y palos. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, pues tenemos mucho, mucho que hacer. Algo que se ha llamado, que ahí yo estoy de acuerdo, que es la nueva tierra, que es el nuevo orden natural. El nuevo orden natural. Sí, sabes, justo estaba pensando hoy, de acuerdo a esa idea de dar vuelta a todo, estaba pensando en hacer algo que se llame el antiguo orden divino. Sí, antiguo orden divino, efectivamente. Hay algo, por ejemplo, que yo ya desde muy pequeño estudio, y estudio además de todas las iniciaciones, de todas las religiones, que es eso que se ha dado en llamar sabiduría perenne. Por ejemplo, la Cábala es sabiduría perenne, el sufismo es sabiduría perenne, el gnosticismo es sabiduría perenne. Es decir, todo eso es previo a estas religiones judeocristianas. Sí, sí. Es decir, hay unos guardianes de la tradición que se meten en las religiones para poder guardar ese mensaje y que nadie lo pise ni lo machaque. Y han sabido mantener la llama viva. Sí, y han sido perseguidos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y me gustaría que nos nos profundices un poquito más sobre eso que dijiste, que el mal es el bien en camino o algo así. Claro, eso sí. Es un acelerador porque nos obliga a responder con recursos, nos obliga primero a ser conscientes, nos obliga a un montón de cosas, ¿no? Es decir, a poder repasar eso que llamamos ciencia espiritual, que es con lo único que lo podemos parar. Es decir, ten en cuenta que todo ese poder y todo ese dominio solo se basa en una cosa, solo en la inconsciencia, en crear, generar, promover la inconsciencia. Y gracias a la inconsciencia se puede corromper una sociedad. El auténtico mal es el que corrompe, el que hace que los hombres se traicionen a sí mismos y traicionen a los demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esa ha sido la labor, y entonces, bueno, eso establece una relación de contraste tan grande, que el ser humano, simplemente por equilibrio natural, por compensación, tiene que reaccionar sacando lo mejor de sí. Claro, pero por ejemplo, yo veo, y también me identifico con que si hablamos del mal como un concepto abstracto es una cosa, pero si hablamos de una persona que es mala, que nosotros pensamos que es mala, y tú dices que es el bien en camino, pero nosotros tenemos la tendencia a odiarlo, a ese malo. Claro, porque lo estamos mirando al mismo nivel. Como dice muy bien Einstein, dice, ningún problema se puede resolver al mismo nivel que se creó. Tenemos que subir el nivel. Y al subir el nivel vemos que está haciendo un papel maravilloso. Es decir, el lobo está manteniendo a las ovejas en un estado de salud maravillosas gracias a que pueden correr, pueden estar mucho más alerta. Es decir, cuando lo ves desde arriba, ves que el lobo tiene, es decir, que hay una función, pero siempre tienes que subir un nivel. Y cada nivel tiene unas reglas. Y el nivel, este mismo nivel, por supuesto, el malo es malo, malísimo, es muy peligroso y no es nada deseable. Pero en cambio, si subes, ves que está ayudando a equilibrar lo que estaba desequilibrado.
Y entonces, claro, pero eso hay que verlo y hay que vivirlo. No, yo no lo puedo contar de una manera pedagógica, tiene que ser un hallazgo, porque ese hallazgo exige el poder saltar de nivel. Exaltar de nivel. Y para saltar de nivel tienes que abandonar este sistema de referencias y poder conectar con el siguiente, que es otro nivel. Que es otro nivel. ¿Pero qué es ese siguiente nivel? ¿La quinta dimensión? Porque todos hablan de la quinta dimensión. Y claro, la quinta dimensión, es decir, que todos estamos buscando lo mismo, digamos, todos estamos buscando a Dios y a veces de maneras muy equivocadas. esa sería la gran comprensión, ¿no? Es decir, todo el mundo está buscando a Dios de algún modo, pero algunos de una manera muy equivocada, haciendo muchísimo daño. Pero no solo el malo malísimo, sino el religioso religiosísimo, completamente integrista, que ha creado igual o más sangre todavía que el otro. Es decir, que esos dos extremos terribles han creado, pero también están ayudando. Es decir, ¿qué hace un integrista? Pues llamar a la tolerancia. Llamar a la tolerancia, llamar a la comprensión profunda, llamar a la empatía, llamar al ponerse en lugar del otro. Entonces crean altos contrastes para equilibrar la balanza. Claro, por ejemplo, en la Kabbalah todo el tiempo está escrito que el que está al mando es Dios. Ahora Él está al mando. O sea que los que piensan que el ángel caído, el oscuro, no, está al mando Dios. Entonces, o sea, pero es algo que es un poco revolucionario porque toda la gente pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que esté al mando Dios y deje que pasen estas cosas tan malas? Entonces, ¿qué le responderías? Digamos que la enfermedad de Occidente es la indolencia. Ha sido la indolencia. Nadie habla de la indolencia, hablan de muchísimas cosas, pero no de la indolencia. Es decir, los demás te importan un pito y tú también te importas un pito. O sea, así, incluido tú. Entonces, digamos, estas tragedias, porque en muchos casos son verdaderas tragedias, están creando una sensibilización que no había, que no estaba. Sí, tenés toda la razón, porque yo, por ejemplo, digo todo el tiempo que yo no solo en marzo del 2020 me enteré que estaban pasando cosas feas en el mundo. O sea, yo era infeliz antes porque yo sabía que pasaban cosas horribles en el mundo y yo me sentía que no puede ser que yo esté ahí feliz, viviendo una vida maravillosa mientras hay tanto sufrimiento en el mundo. Yo me sentía así. Y de golpe, en marzo de 2020, empiezan a aparecer todo tipo de videos contando cosas feas sobre niños, sobre esto, sobre el otro. Y yo digo, pero antes de marzo de 2020 ¿no pasaba? ¿Por qué ahora todos de golpe están horrorizados? Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo de Sí. que había una capacidad de no ver el sufrimiento ajeno en la humanidad. Sí, pero total. Es decir, además es una indolencia totalmente inducida por el método científico. Por ejemplo, desde el tipo de vista informativo, los psicólogos le llaman diluvio. Llenar al ser humano, embotarle la mente con información irrelevante como si fuera una información decisiva. Llenarle de guerras, tragedias, hambrunas, crímenes, violencias sacadas de quicio para que ya con esas sobredosis, con esa hiperestimulación, lleguemos a no sentir como protección. Verdad, Esto verdad, está hecho verdad, con ingeniería cierto. social. Sí, igual que ahora que yo creo que, bueno, yo justo hice un video el viernes hablando de el concepto de la guerra del Armagedón, de hebreo, viene de eso, de una guerra de ideas, de informaciones que no tienen verdad detrás. Esa es, o sea, no lo voy a explicar ahora, el que quiere que lo vea en el video anterior, porque está todo explicado desde la raíz hebrea, cómo se entiende eso, de que el Armagedón, la palabra hebrea viene de eso, de una guerra entre informaciones que no tienen verdad detrás.
fíjate, fíjate la importancia de lo que estás contando, que esas mentiras, digamos, enfrentadas en esa hiperestimulación, en esa sobreinformación, empiezan a causar daños físicos como son las enfermedades autoinmunes. Fíjate qué simbolismo la enfermedad autoinmune, que no reconoce quién es amigo y quién es enemigo. Que no reconoce... cierto, increíble lo que dices. Además que yo también creo que hoy, por hoy, también en el ámbito alternativo hay una guerra de informaciones que no necesariamente son ciertas, y ahí también hay un intento de confusión, de generar un caos. Efectivamente, pero eso se llama, hay una palabra maravillosa que es infiltración. Sí. La oscuridad siempre se va a infiltrar, y se va a infiltrar no con los peores, sino con los mejores. Sí, se ha escondido en todas las religiones, detrás de las religiones. Entonces, bueno, pues me venía... Bueno, esto es escandaloso lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque me encanta, porque estoy deseando contarlo, que son las 2 últimas profecías de Fátima. A ver. Bueno, pues esta Lucía, después, estos pastorcillos ven una luz y reciben un conocimiento, un montón de, digamos, de consignas, pero muy bien, digamos, muy bien estructuradas. Entonces estos niños con los años mueren y Lucía se mete de monja de clausura en un convento de clausura y dice que promete que no va a dar estas últimas profecías a nadie. Entonces el Papa Juan XXIII le pide encarecidamente a Lucía que le diga, que le revele estas 2 profecías. Y entonces Lucía no tiene más remedio de la obediencia al Papa, va allí, ve a este hombre, y la primera profecía la pudo aguantar, la segunda se desmayó, se cayó en el Vaticano. ¿Y qué decían esas 2 profecías? La primera era: Rusia nos salvará al planeta. Y la segunda es que la bestia reinaría en el Vaticano. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Dios mío! Bueno, yo no soy de los partidarios. Son profecías, no es una idea mía, sí. Y yo he querido matizar, no. Eso también es muy famoso, esas profecías, sí. Pero bueno, yo no soy partidaria de tomar partido, de decir, este es el bueno en una guerra, este es el malo. Bueno, no. De nuevo, todo lo que nos muestran en la información oficial no tiene por qué tener nada que ver con la realidad. No, pero qué curioso que dijo Rusia y no dijo China, o no dijo Estados Unidos, o no dijo Inglaterra, dijo Rusia. Como también yo lo he contado hace unas semanas, uno de los maestros más grandes de la Kabbalah, hace cientos de años, dijo, o sea, tuvo una canalización que le decía que cuando Rusia pase el estrecho de Bósforo, vístanse con las ropas del Shabbat, o sea, festivo, porque ahí viene el Mesías. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando, Silvia? ¿De qué estamos hablando? O sea, es así, pero no es ni idea tuya ni idea mía. O sea, nosotros lo único que estamos haciendo es mostrando... estamos compartiendo información, nada más. ¿No? Algo que nos parece más que curioso. Más que curioso, sin duda. Más que curioso. Y dentro de tu no sé, constelación de experiencias y lo que tú entiendes o sientes, ¿qué piensas del concepto Mesías? Pues mira, ahora según me lo estabas diciendo, he tenido una vivencia en mi corazón. Jesús decía, se presumía y decía que era el Hijo del Hombre, y el hombre se escribe con mayúsculas. El Hijo del Hombre, no. Tú eres el Hijo de Dios, decía, tú lo has dicho, pero él presumía de ser el Hijo del Hombre. ¿Qué es eso de ser Hijo del Hombre con mayúsculas? Que ese Mesías somos cada uno de nosotros. Claro, pero ahí está, yo te lo puedo responder, porque ¿cómo se dice hombre en hebreo? Se dice Ben Adam, que se dice hijo de Adam, hijo del hombre. O sea, eso quiere decir ser humano. Ser humano, pero fíjate... Claro, pero no, humano. Pero ¿cómo se dice? Se dice hijo de Adam. O sea que cuando a él le decían, tú eres eso, le decían Ben Adam, le decían
hijo del hombre, pero esa es la definición. Pero es como decir que es el hombre primordial. Claro, claro. Digamos que el Mesías es el hombre primordial. Decía Novalis, dice, el hombre es la religión de Dios. Bueno, cuántas cosas tan fuertes para pensar, Enrique, nos dejás con la cabeza llena y el corazón y el espíritu. Pero bueno, tú me contaste también que conectado a tu canalización tan fascinante, me contaste que se lo contaste a una persona y te trajo también una canalización de hace, no sé, 70, 80 años. ¿Nos podías contar un poquito de eso también? Sí, claro. Esto era un verano. Yo acababa de separarme de la madre de mis hijos. Estaba con una amiga en Tui, en la desembocadura del Miño, y me acuerdo que estaba pasando mi primer verano, digamos, sin familia, y me despertaba aquellos días a las 6 de la mañana, que es extraño en mí, de levantarme tan temprano, sobre todo en verano, en vacaciones, y me dijeron esto lo mismo, ponte a escribir porque te vamos a contar todo lo que va a ocurrir en un futuro próximo. Así, sí, sin ningún problema. Y entonces yo empecé a escribir y empezaba, va a ocurrir todo lo contrario de lo que teméis. De lo que teméis como personas, como familias, como comunidades, como países, como bloques, como civilización. Anotad, y me dijeron lo mismo, anota lo que teméis como civilización, como individuos, tal, y darle la vuelta. Entonces, hacían el ejercicio de tirar un eje de simetría para poner al lado todo lo que era lo contrario de lo que tememos. Es decir, estaba anunciando algo, un cambio sin precedentes en el mejor sentido de la palabra. Una resurrección, digamos, del alma humana sin precedentes en la historia de este planeta. Y bueno, y me decían, va a haber un aumento de la consciencia en el planeta que no se ha visto nunca, y esa consciencia, igual que en castellano hay un proverbio, y me imagino que también está en otros países, que es nobleza obliga, consciencia obliga. Es decir, la consciencia nos va a obligar a empezar a matizar, a perfeccionar nuestra conducta. Entonces, que en este planeta iba a haber como una especie de iluminación masiva o una autorrealización debido a como la luz del entendimiento, una explosión de lucidez en masa que iba a tomarnos a cada uno de nosotros y iba a sacarnos lo mejor de nosotros. Nos iba a sacar de la indolencia, habría un periodo, digamos, como de purgatorio, en el sentido de que íbamos a empezar a sentir todo lo que nos habíamos hecho a nosotros mismos y por ende habíamos hecho a los demás. La gente que más había dañado a la humanidad serían los que primero llegarían a esa consciencia. Es decir, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces aquí hay como una especie de inversión y digamos que esa consciencia iban a llegar a los más, digamos, perversos, los más retorcidos y los más, digamos, los que han abusado más de la humanidad. O sea que lo que te decían era que los malos iban a ellos primero desarrollar esa conciencia. Los primeros, sí, que los últimos serían aquellos que meditan y encienden incienso, que eso no era tan necesario. Uy, se van a ofender. Sí, que ellos llegarían los últimos y no habría ningún problema para ellos, ninguno. Son buena gente, seguirían con él, y en cambio estos sería mucho más rápido porque necesitaban, y entonces yo pregunté porque me dejan preguntar y yo dije, bueno, ¿y todo esto para qué? Dice, para reparar todo el desamor que hemos tenido con cada uno de nosotros. Yo me lo reconozco en mí, o sea, creo que cada uno de los que estén escuchando lo puede reconocer, ese desamor de décadas que hemos tenido con cada uno de nosotros y ese desamor que ha sido exportado hacia nuestras relaciones fuera.
y el que ha mantenido esa indolencia planetaria. Entonces viene a deshacer eso y me decían, estas personas van a reparar con el mismo talento, con la misma destreza, con la misma organización, con los mismos trucos que engañó y explotó al hombre, lo va a liberar. O sea, va a invertir su modus operandi. Claro, y porque es fascinante lo que dices, porque estamos todos de acuerdo que dentro de todo ese panteón de malvados, que ya son muy famosos, hay gente brillante. Y también por su brillantez llegaron a grandes logros. Entonces tú dices que lo que te dijeron es que esa gente se va a dar vuelta y va a usar esa misma brillantez para ayudar. La misma cualidad con la que engañaron tiene que ser la misma cualidad con la que puedan llegar a decir la verdad. La misma táctica con la que engañaron, la misma táctica para desvelar. Entonces, y además iban a emplear las organizaciones sociales, financieras, económicas, políticas, para hacer lo mismo. Es decir, se han escudado en ellas para someter y ahora se tienen que apoyar en ellas para liberar. Es decir, no se trata de que cada uno, también como comunidad. Bueno, pero interesante, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que están haciendo algo para el bien? Entonces, ahora mismo yo lo que siento es que hay muchísimos infiltrados en estas maquinarias crueles que están ya poniendo freno, que están cambiando el rumbo de muchísimas cosas. Hay una frase que me llega ahora mismo mientras te hablo, que es que la sangre no va a llegar al río. Amén, amén. Yo ya no digo amén, ¿sabes lo que digo? Digo lo que los cheroquis, amén es que así sea, que se cumpla. Y yo digo lo que los cheroquis, ya está hecho, ya se hizo. Ya está hecho, arriba, ya está hecho. Ya está hecho, ya está hecho. Pero yo le pido a esta maravillosa audiencia que no se queden en los laureles pensando que ya está hecho. O sea, cada uno tiene que hacer su trabajo. Claro, somos un equipo maravillosamente coordinado. Todo esto tiene que contar con nosotros. Nosotros tenemos mucho que reparar también, muchísimo que reparar. Simplemente el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos con la indolencia, con no atrevernos a vivir, con no atrever a poner en marcha todos nuestros proyectos, nuestros sueños, el no haber dicho te quiero a toda la gente que en realidad queremos. Todo eso, toda esa represión terrible la tenemos que restaurar. Toda esa alegría que no hemos expresado, todos esos bailes que no hemos bailado, todas esas canciones que no hemos cantado. Bueno, todo eso. O sea, no hay que ir tan lejos de decir no hemos dicho te quiero. Hemos estado, yo puedo decir de mí, no sé, 45 años de dar mi vida, perder el tiempo, el valiosísimo, este bien valiosísimo que es el tiempo de nuestra vida en este planeta, perderlo para un sueldo en un lugar donde no quería estar, perdiendo, sin hacer nada que me interesara, 45 años de mi vida. Eso es un auto, no sé ni cómo llamarlo. O sea, no, pero en tu caso hay una explicación que tengo que dar para tu público, la tengo que dar porque me la tuve que dar a mí y te la tengo que dar a ti. Para que pueda surgir esta Super Silvia, tiene que haber una gestación de décadas y décadas. Eso no se puede hacer, eso no se improvisa como un jazz. Eso hay que poner en línea muchísimas cosas. Hay que convocar a montones de seres para que impulsen eso que estás haciendo ahora mismo. Es una gestación genial la tuya. Lo que pasa es que en invierno no se ve lo que está sucediendo dentro de la Tierra. Aparece una primavera radiante, llena de flores, y parece que ha surgido de la nada, y no ha surgido de la nada. Tenés toda la razón del mundo. Y quería agregar algo interesante que me surge de esta conversación, cuando tú hablas de que la indolencia, lo primero que hay en ella es no vernos a nosotros, el sufrimiento, tal como digo yo, 45 años o más de infelicidad. Y cómo se dice, está la famosa frase que viene de la Torá hebrea, que es
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es como la traducen. Pero si uno lo dice en hebreo, o sea, lo digo primero, es ve'afta le'reja kamoja. O sea, uno lo puede traducir de otra manera. O sea, si uno lo traduce literal, dice, amaste al otro como te amas a ti. O sea que cuando uno ve cómo tratas al otro, está mostrando cómo te tratas a ti. Efectivamente, pero que es una verdad que es una verdad que emplean todos los terapeutas. O sea, los buenos terapeutas se fijan en eso, en cómo tratamos a los demás, porque al final es el mismo trato. Por eso todo está en nosotros. En ese buen trato, eso luego se exporta. Dice, no, primero yo y luego los demás. No, cuando tú te amas realmente y eres generoso y tienes esa paciencia infinita contigo mismo, eso se derrama. La palabra sería derramar sobre los demás. Sí, sí, y de nuevo, que yo siempre pienso en que el primer mundo, entre comillas, ¿no? Que ha vivido comprando cosas baratas de la China y con los últimos años mucha abundancia, a nadie se le ocurría pensar que hay un niño en la China trabajando desde la mañana a la noche, o sea, que éramos capaces de vivir, disfrutar, salir de vacaciones, comprarnos el nuevo modelo del teléfono celular, que esas son las industrias donde más han abusado de la gente en la China, por ejemplo. Y nosotros seguíamos así, o sea, que esa capacidad de no ver el sufrimiento ajeno, eso es lo que a mí Desde me... luego, hay que, si buscamos la parte positiva, hay que ver que son unos maestros en conseguir esa insensibilidad en los seres humanos. Es decir, ha sido un periodo de décadas dando en el mismo sitio, con sobredosis totalmente. Es que mirar qué telediarios, qué películas vemos, todo está sobredimensionado, con una estridencia, sexo, violencia, tortura, secuestros, ¿sabes? En grado máximo, y eso obedece a unas pautas muy claras. Que es mantener la indolencia de todas las maneras posibles. Gracias a la indolencia, nosotros ni sentimos ni padecemos y no accedemos a nuestro verdadero potencial, a nuestra verdadera esencia, a nuestro verdadero propósito, a lo que hemos venido a esta santa tierra. ¿Y a qué hemos venido, Enrique? Hemos venido a la palabra mágica, yo creo, en el catolicismo es mágica y no se emplea, claro, está llena de indolencia esa palabra, que es hemos venido a celebrar que somos. Hemos venido a celebrar. La palabra celebrar es algo sagrado totalmente. A celebrar que existimos en este plano, que no somos ni tierra ni cielo, ni espíritu ni materia, somos el amor entre los dos. Hemos venido a celebrar que somos el amor entre lo más alto y lo más bajo, entre lo más grande y lo más pequeño, entre lo más sutil y lo más denso. Somos los mediadores de lo más grande, somos la historia de amor y hemos venido a este planeta a celebrar la historia de amor que somos de la manera que sabemos celebrar, que es con la creatividad, creando un nuevo mundo que se recree a cada latido, que se recree a cada respiración. Bueno, a mí me encanta la palabra celebrar, porque primero que yo un poco no sé, no me resuena cuando hablan de vamos a subirnos a la quinta dimensión, como irnos de acá o irnos a otra realidad. Yo digo, yo quiero acá ser feliz, quiero hacer y realizar en este mundo. O sea, así me siento yo. Claro, a mí mi intuición me decía, has estado 46 años en el hiperespacio, gracias a las enfermedades he empezado a aterrizar, luego los hijos me aterrizaron ya del todo y me dijeron, lo tuyo no es aprender, lo tuyo es recordar, lo tuyo no está en el más allá, lo tuyo está en el más acá. ¿Entiendes? Entra en tu cuerpo, habítate. Esto no es la cárcel del alma, es el templo del alma. Tenemos que mantener este cuerpo maravilloso que como me decía la intuición, dice, llamáis cuerpo físico a vuestra incapacidad de ver la maravilla de la energía.
Mira que lo que dices es fascinante porque muchísimas, no sé, escuelas espirituales hablan de que el alma sufre y es limitada al entrar al cuerpo, al llegar a este mundo. Es como que se ha desvalorizado la experiencia física en este mundo. Claro, pero con toda la razón, porque el cuerpo físico es la base y el soporte vital para llegar a lo más alto. Si no tenemos lo más bajo, no vamos a llegar a lo más alto. Y esto no lo explica absolutamente nadie. Los caminos espirituales, la mayoría están contaminados y lo que hacen es desviarte de tu propia esencia. ¿Y cómo te desvían? Fiándotelo para mañana. Hoy no, mañana. Sí, y cuando venga, no sé, en la resurrección sí, o en, no sí, sé, en el mundo que condicional. viene o no sé dónde. Sí, cuando llegues a ser que sí, y ya está. Y ya Y está. si tocamos ese concepto de resurrección, a mí lo que tú dices me suena Sí. o sea, en hebreo se dice Tchiat Ametim, o sea, la vuelta a la vida de los muertos. Quizás se refiere a que empecemos a vivir de una vez dentro nuestro, que hasta ahora fuimos como muertos. Y mira lo fascinante de lo que está ocurriendo hoy en el mundo con lo que es que se ha abierto y se ha destapado todos los temas que están conectados con la ley natural y que hasta a nivel burocrático, administrativo, nos han considerado como muertos en los certificados de nacimiento. O sea que es increíble esto, porque ahora que hablo contigo y tú dices esto de que tenemos que habitarnos, empezar a habitarnos, puede ser que no hemos estado vivos hasta ahora. No, no hemos estado vivos y lo voy a explicar brevemente. Primero, a mí, después de salir de una resurrección, pero así literal, porque me dijeron los médicos que no podían hacer nada por mí y en contra de todo pronóstico salí, la intuición empezó a dictarme una enseñanza. El ser humano occidental no llega absolutamente a nada porque no tiene ningún tipo de soberanía. ¿Y por qué no tiene ningún tipo de soberanía? Porque tiene 3 niveles que da por hecho y no los tiene. Primero, él cree que tiene un cuerpo, no tiene un cuerpo, tiene un esquema corporal muy difuso, que incluso los neurólogos hacen pruebas con la gente y no sienten ciertas partes del cuerpo, es decir, increíble. Hay gente que tiene unos dolores y unas malformaciones y no siente el dolor por esa indolencia, porque está deshabitado, deshabitado. Entonces, el ser humano necesita volver al cuerpo. En el cuerpo están todas las antenas, en el cuerpo está todo el instinto, en el cuerpo está todos los vínculos con el medio ambiente, en el cuerpo está ese sentimiento de pertenecer a una tierra, a un lugar, a una cultura, a una comunidad. Estamos totalmente desarraigados. Eso del pertenecer parece algo del pasado. Estamos completamente desheredados, desarraigados, y eso se consigue no estando en el cuerpo. Ahora mismo montones de industrias, montones de economías están basadas en alquilarnos un cuerpo por horas. Estás con una comida deliciosa, estás sintiendo el cuerpo y cuando acaba el estímulo, acaba el cuerpo, la vivencia del cuerpo. Hacemos deporte mientras corremos, saltamos, tenemos un cuerpo vibrante, maravilloso, dejamos de hacer deporte, ya el cuerpo no existe. Tenemos que lograr un cuerpo presente en cada momento, en lo más cotidiano. ¿No? Y lo fascinante también es si hablamos de la bifurcación en la humanidad, es que una humanidad ya está pensando en el metaverso, que eso es la desconexión total del cuerpo, ya no hay cuerpo, o sea, hay una realidad virtual, el cuerpo no existe más. Claro. Es algo incómodo que no procede para el metaverso, por supuesto. Entonces, sí, efectivamente, y gracias por recalcarlo, sí, es una estridencia, es decir, es una bifurcación extrema. Menos mal, voy a seguir con esto, ¿no? Es el primer nivel. Y cuando nosotros nos habitamos, ocurre un milagro enorme. Nos habitamos por la fuerza de la gravedad. Es decir, hay una energía de atracción con que la Tierra nos sostiene.
Y eso, si en vez de vivirlo como pesar, lo vivimos como amor, esa gravedad es el amor con que la tierra nos atrae, nos nutre, nos alienta. En el momento que entramos en nuestro cuerpo y nos ponemos en contacto estrecho, íntimo, con la madre de todas las madres, que es la tierra, en ese momento hay una sabiduría natural, hay un instinto, hay un volver a un orden que no recordábamos, hay un volver a una armonía maravillosa que ni siquiera podíamos concebir. Luego está otro nivel, que es el nivel del corazón, el nivel del sentir. Y no estoy hablando de las emociones, que son sucedáneos del sentir. Estoy hablando de atrevernos a sentir el sentir. El sentir al propio verbo, sentir el sentir. Sentir al que siente, al sentir al que está detrás del que siente. Bueno, es tan, ¿cómo se dice? Tan inspirador todo lo que dices, Enrique. Bueno, me imagino que mucha gente va a querer conocer más de ti, o sea, podríamos hablar horas y yo creo que esta audiencia va a querer verte otra vez Bueno. para recibir de toda esta sabiduría que tienes. Y si alguien quiere conocerte, ¿tienes canal? ¿Cómo puede escuchar más de todo lo que tú estás hablando? Bueno, acabo con, nos hemos quedado en el segundo nivel, que era el corazón, y luego uno impresionante, que es la conciencia, que no tiene nada que ver con la mente, que no tiene nada que ver con el pensar, tiene que ver con ese notario insobornable por la mente que atestigua, que testifica, que es un testigo que está muy por encima de la mente, que tiene una perspectiva enorme. La mente está conectada con lo que se conoce. En cambio, esa conciencia está totalmente conectada con lo que sabe, con eso que se ha llamado sabiduría. Cuando tenemos un cuerpo conectado con la madre tierra a través del amor, cuando de repente nos damos cuenta que el amor nos tiene a nosotros y no tenemos ese amor que vamos administrando según unas categorías, sino que es algo enorme, como han dicho todos los místicos de todas las épocas, y encima tenemos una conciencia que nos dice, esto es verdad, esta es la única verdad, esto es lo único real, lo demás es una virtualidad que nos está desangrando. Sí, además que cuando tú hablas de ese amor que nos sostiene, es un amor que está todo el tiempo, no es que uno tiene a alguien, una persona de la que uno se enamora y si se va uno queda destruido. No, es un amor que está todo el tiempo, o sea que es una especie de paz total, plena y constante. Sí, claro, hablan de la presencia. La presencia es un salto de dimensión. La presencia tiene tres niveles. Uno, la paz, otro, la eternidad y otro, el amor expansión. La paz, ¿cuándo sabemos que estamos en paz? Se llama la paz de Dios. Esa paz de Dios es cuando todos nuestros sueños, nuestros proyectos se disuelven ante esa paz. Es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es de donde venimos y a dónde vamos. Y de repente vemos eso. Y luego, si nuestra atención sigue inmersa en esa paz disuelve el tiempo, devora el tiempo y nos deja en una eternidad. Es decir, esto es desde siempre. Esa eternidad, ¿cómo la reconocemos? Porque la eternidad no resuelve tus problemas, los disuelve, se disuelven y te dejan en un amor totalmente oceánico, donde el ego no puede reconocer ese amor, porque no tiene sirope de fresa, porque no tiene azúcar glass, no sabe dulce, es oceánico, es algo que te tiene a ti, es algo que engrandece absolutamente todo lo que tienes y lo que eres. Bueno, quiero eso. ¿Dónde se consigue? Rindiéndose a lo que uno es. Mira, está en hebreo, está en árabe, está en cristiano. Por ejemplo, los árabes dicen el fanafilá, es aniquilarse en Dios, pero es aniquilarse en el Dios que te tiene, que está dentro de tu ser. Yo aconsejo a todo el mundo que se lea biografías de místicos y que vea los denominadores comunes, como todos, cada uno, por un lado, han llegado a lo mismo. Dice, ¿Dios existe o no existe? Dice, Dios
llegan a la conclusión que es el único que existe. Los que no existimos somos nosotros. No existe nada más que Dios. Él y esa manifestación maravillosa, esa coreografía que estamos llamando vida y realidad. Wow, wow, cuánta inspiración. O sea, nos dejas sin palabras, a mí por lo menos. Wow. Bueno, de nuevo, Enrique, estoy segurísima que un montón de gente quiere escuchar más, o sea, seguir aprendiendo de todos estos conceptos, todas estas maravillas que estás diciendo. ¿Cómo hace para bueno, tenemos dos canales en YouTube. Uno se llama Sentirse Bien, se puede buscar Enrique Moniz, Sentirse Bien. Enseguida son vídeos muy cortitos, yo creo que además muy, muy estratégicos, de cosas muy sencillas que pueden cambiarte la vida profundamente. Cosas que aparentemente son elementales, que damos por hecho, y cuando tomamos conciencia de ello, de repente salen unos manantiales internos, de decir, ¿cómo todo esto estaba aquí dentro y no me estaba dando cuenta? Bueno, pues Sentirse Bien va a ese camino. Y luego otro dedicado a esa energía milagrosa que ha dado la vida a este cosmos, que es el Tachyon. El canal se llama Tachyon Spirit. Como en inglés, spirit, con S líquida. Y Tachyon se escribe como en griego, con K y con Y. Tachyon Spirit. Poner Enrique Moniz, Tachyon Spirit, y enseguida salen un montón de canales y se habla de autorrealización, experiencias con los tachyones, se habla también de salud, se habla también mucho de cosas autobiográficas que hemos vivido, porque tanto mi compañero del alma y socio, Philip, narra también sus experiencias y compartimos las experiencias de primera mano, porque creemos que son las que son las más fiables, ¿no? El que se nos vea la cara, que se nos vea los ojos mientras estamos describiendo la experiencia, ¿no? Porque muchas veces a través de la mirada sale el alma, y el alma es muy parlanchina y siempre suele decir la verdad. Entonces es muy bonito compartir la experiencia mientras nos miráis. Fantástico, entonces estoy segurísima que mucha gente va a querer escuchar. Yo he escuchado muchos de esos videos cortos que tú dices y realmente son perlas. O sea, cada uno de ellos toca un lugar, un botón en nuestra esencia. Así que bueno, Enrique, entonces nos dejás con energía positiva, eso es lo que puedo decir. Yo me siento con muchísima energía positiva y o sea, por un lado esperanza y por otro lado con reconocimiento de mi responsabilidad en todo esto. O sea, no decir, bueno, ya me lo arreglará otro. No, cada uno de nosotros tiene que trabajar su interior y, como dices tú, habitarse a sí mismo, estar vivos en este mundo, sí. y para que podamos construir esta nueva humanidad. Voy a contar, para acabar, una anécdota. Caminando con mi hijo Daniel por un lago, él me contaba, ya decía Ortega y Gasset, el filósofo nuestro español, decía, en 1931 ya en España no quedaban hombres. Y yo decía, bueno, ¿pero qué entendía Ortega por hombres? Y mi hijo, indignado, decía, ¿pero qué va a ser un hombre? Un hombre es el que es capaz de inspirar a los demás. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y dije, bueno, ¿y mujeres no pueden inspirar? Sí, claro, pero en este caso se estaba refiriendo a, bueno, sí, no sé, a filósofos o a tal, pero sí, tenemos a María Zambrano, por ejemplo, en España, que descubre que el sentir en el ser humano le hace muy superior a todo. Bueno. El hecho de sentir, ¿no? Bueno, yo me siento de maravilla ahora. Me alegro porque hay algo muy importante en la palabra, que ya más allá del significado es la energía que impulsa la palabra, es lo que está detrás, es lo que está nutriendo, y muchas veces lo que nutre la palabra no es nuestro, es un impulso que también nos empuja a nosotros, y ese impulso llega a través de las ondas, a través de los océanos, a través del que no está viendo el vídeo ahora mismo, le llega, él está a lo mejor cepillándose los dientes y está diciendo, Dios mío, ¿y esta alegría a qué se debe?
ya está hecho, ya no voy a Ya está decirlo, hecho, como dicen los cherokees. Ya se hizo. Un montón de gente en el mundo se está lavando los dientes y está sintiendo una energía maravillosa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque están resonando, somos resonadores, somos maravillosos. La 5G es algo pequeño, cutre, comparado con ese impulso que sale, que taladra absolutamente todo. Tiene cobertura no en un planeta, sino en un cosmos. Estoy de acuerdo contigo, que tenemos que dejar de tener tanto miedo y ser nosotros los que transmitimos algo que es mucho más fuerte que esas ondas de 5, 4 o lo que quieran. Y luego otra cosa que descubre Abraham Maslow con sus alumnos, que dice: ¿os habéis dado cuenta que cuanto más cosas extraordinarias contáis en esta clase, más suceden cosas extraordinarias? Está hecho, está hecho, está hecho. Desde ahora todo está hecho. Hecho. Así se hizo. Bueno, Enrique. Un placer. La verdad que un lujo tenerte aquí y para mí una felicidad que toda mi audiencia esté escuchando todo esto, porque yo creo que es el momento para recibir este regalo de estas maravillas tan positivas. Sabes que hay algo que decía Dante que viene al pelo, que es el enamorado enamora. Totalmente, totalmente. Así que ya veo los ojos de todos como en los emojis con corazoncitos, los veo a toda la audiencia. El enamorado enamora, porque yo no estoy hablando de lo propio, estoy hablando de lo común que tenemos. El patrimonio de la humanidad no es una cuestión personal. Es decir, cuando se trasciende es cuando hablamos de ese territorio, de esa patria común que tenemos todos. Bueno, entonces me imagino que esta audiencia va a querer verte de nuevo. Bueno, pues yo, como dicen los Boy Scouts, siempre listo. Fantástico. Así que bueno, por supuesto que ya saben que a mí me encanta escuchar vuestros comentarios, si tienen algo que agregar, que preguntar, lo que quieran, dejar abajo sus comentarios. Y bueno, y me queda solo agradecerte, Enrique, por el tiempo que nos diste y por todo este manantial de energía positiva, que eso es lo que necesitamos todos en este momento. Así que adelante todos, que vamos por buen camino, ¿no es cierto? Sí. Ya no podemos equivocarnos, no tenemos margen de equivocación. Bueno, pero no. Yo no quiero que la gente delegue su responsabilidad. No. Tenemos que seguir todos haciendo qué. A ver, danos un tip operativo. Bueno, pues os voy a dar un tip operativo que puede cambiar vidas en una semana, que es: ante la pulsión de querer hacer algo, beberse un vaso de agua, abrir una puerta, dar un beso, apretar un botón, ante esa pulsión, parar, tomar conciencia y luego decidir si la vas a hacer o no la vas a hacer, si vas a actuar o no vas a actuar. Establecer un espacio entre el estímulo y la respuesta, entre la pulsión y la acción. En ese momento abortamos a ese robot que llevamos dentro y entramos en oración, entramos en consciencia, entramos en coherencia, entramos en la soberanía de nosotros mismos. Yo creo que eso es fantástico para la dieta también. Claro. Entre estímulo y respuesta somos una cultura totalmente reactiva. Es algo tan humilde y tan pequeño como un segundo entre el estímulo y la respuesta. En ese momento... Anotaron tarea para toda la comunidad. Cambia toda la vida, porque es poner conciencia en lo cotidiano, no es irse a los Himalayas y a un ashram y encender 5 varitas de incienso, es poner conciencia en nuestra vida. Y es súper simple y es gratis.
Es gratuito y además adelgaza. También adelgaza, eso con seguridad. Cuando vayas a coger... Exacto. Los dulces... El otro día una amiga sí. me dijo que ella era muy virtuosa, pero tenía un defecto muy gordo, que era adicta a los WhatsApp. Oh. Y entonces yo dije que no tenía que cambiar absolutamente nada en su vida, simplemente que cuando fuera a ver el WhatsApp dijera gracias. Y entonces ella me dijo, ¿gracias a qué? Digo, gracias a que te has dado cuenta de que eres adicta al WhatsApp. En ese momento va a haber tantos gracias que te van a hacer consciente y van a empezar a disminuir solo por sí mismo toda esa frecuencia con la que consultas tu WhatsApp. Gracias. Gracias por darme cuenta de que estoy enganchado a esto. Maravillosa forma de anular los vicios, maravillosa forma. En vez de con la aversión, claro, con el agradecimiento. Amor. Buenísimo, agradecimiento. Buenísimo. Bueno, Enrique, bravo. Entonces, me queda solo de nuevo agradecerte y bueno. Hasta siempre. Hasta pronto y seguimos juntos. Seguimos juntos. Bueno, un abrazo grande y un abrazo para todos, para toda la comunidad.